Hola, vamos a comenzar la unidad de membranas biológicas, ya en nuestra última unidad de este semestre atípico que hemos vivido. Les pido por favor que revisen la unidad y que apunten a lo largo de los videos sus dudas, sus comentarios o alguna información que hasta encuentren que nos pueda enriquecer nuestras reuniones por videoconferencia, ¿vale? Comenzamos con esta frase que hace mucho sentido para iniciar esta unidad, donde teniendo unas buenas bardas o unas buenas limitaciones nos permite tener unos buenos vecinos. En el caso biológico y en especial hablando de las membranas biológicas, pues tiene mucho sentido porque permite tener una comunicación correcta y precisa con todo lo que está alrededor de esa célula y comunicarse de manera muy buena y fina con otras células en el organismo. Entonces, esa membrana aísla y permite ciertas condiciones intracelulares y que se den otras condiciones totalmente distintas extracelulares. Entonces, sirve como una barda que divide dos condiciones completamente distintas que no tienen que ser compatibles entre ellas por lo mismo, y eso les permite, por consecuencia, llevar a cabo reacciones bioquímicas completamente diferentes. Y eso es una ventaja evolutiva muy grande que le permitió a los organismos vivos, pues, adaptarse y pues llegar a ser tan complejos como lo es ahora un cuerpo, por ejemplo, de un humano. Las membranas biológicas son estructuras altamente viscosas, son autosellantes y contienen una gran plasticidad. Este enunciado es muy importante porque agrupa estas características principales que tienen las membranas celulares y tiene tres conceptos importantes que debemos de tener en claro. Su viscosidad se debe al compuesto bioquímico que en mayor proporción está presente, que son de tipo lipídico. Y eso les da la siguiente característica de ser autosellantes. Recuerden ustedes cuando se están comiendo un deliciosito caldito de pollo, cómo se va formando esas gotas lipídicas en la superficie, naturalmente por su característica de ser hidrofóbicas, y eso les permite unirse entre ellas y formar una gototota, ¿no? Esa característica autosellante le permite a la célula tener cierta resistencia a alguna alteración del medio o del exterior y que se autoselle siempre y cuando sea mínimo este daño y sea mínimo esta separación, porque de otra forma, si son en varios puntos de la membrana, eso generaría una porosidad que es irreversible y termina por entrar en apoptosis o lisarse esa célula. Y tiene una gran plasticidad porque va a ser dinámica, va a estar adaptándose y modificándose a las condiciones que se requieran de ella. Se caracteriza principalmente porque presenta permeabilidad selectiva y permite individualizar los compartimentos a nivel inter y intracelular. Esto también es algo bien interesante, a mí me parece muy intrigante cómo dependemos de manera evolutiva, biológicamente hablando, de esa selectividad de la membrana. Si se fijan, pues va a tener que dejar pasar cosas porque nos tiene que permitir la comunicación, ¿no? Va a servir como ese punto de captación de señales y tiene que ser selectiva porque no puede ser que deje pasar lo que sea. Digamos que es el cadenero más fuerte y más estricto del bar de moda. ¿A dónde vas? ¿Para qué vas a entrar? Es indispensable que entres. A lo mejor habrá señales que ni siquiera tengan que pasar la membrana para desencadenar una señal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la insulina, que es tan famosa y que existen tantos trastornos asociados a una mala señalización de la insulina, cuando ni siquiera entra en la célula, ¿no? Es reconocida por un receptor membranal y desencadena una cascada de señales intracelulares. Eso entonces permite también limitar y modular las señales celulares en función de lo que se encuentre traslocado en la membrana celular. Y bueno, permite individualizar los compartimentos, también es importantísimo porque no quiero que solamente piensen en la membrana celular que va a dividir o va
a separar a la célula de un medio externo. Recuerden que las membranas biológicas como tal están en organelos también. Esto permite que al interior de la célula existan compartimentos completamente distintos a los del citoplasma. Un ejemplo muy importante, por ejemplo, son los perixosomas, que las características de las enzimas que tienen en su interior son bastante corrosivas, o no se diga las del lisosoma, que va a estar digiriendo todo lo que ingrese. Entonces, es muy importante que estén separados en un compartimento especializado para proteger al mismo tiempo la funcionabilidad de esa célula. Esta permeabilidad celular selectiva está dada principalmente por canales, por bombas de iones muy famosa y por sustratos. La membrana celular también permite el intercambio del entorno a través de la endo y la exocitosis, así como de uniones celulares conocidas como uniones gap. Esto lo vamos a ver más adelante en el siguiente video, donde detallaremos cómo se da este proceso de endo y exocitosis, donde permite tener un intercambio fuerte de distintos componentes en masa y no tan individualizados como por medio de un canal o por medio de un receptor o por medio pues de alguna proteína translocadora, sino que toma una cantidad suficiente de ese medio exterior y la interioriza o viceversa, ¿no? Puede exteriorizar de la célula hacia afuera una cantidad importante. Y bueno, estas uniones intercelulares o las famosas uniones gap son muy importantes y también poco se conocen, déjenme les digo, cada vez se les descubren más datos importantes sobre cómo hasta cierto punto sí son selectivas estas canales que permiten la comunicación entre célula a célula directamente y que no es como si abrieran un tubo y que pasara lo que quisieran que pasara. Realmente existe una selectividad y una permeabilidad determinada de ver qué compuestos van a transferirse de esa célula a otra. El precursor de la primera célula apareció en el momento en que se formó una membrana que encerraba un pequeño volumen de solución y le permitía ser individual. Aquí les voy a pedir que recuerden lo que revisamos en la unidad 1, apenas iniciando el semestre, donde vimos a esos coacervados donde comenzaban a individualizarse reacciones químicas, no propiamente ya un organismo formal o complejo como ya lo conocemos actualmente, sino se individualizaban reacciones bioquímicas que no podrían darse en una condición general, por eso tenían que estar protegidos o tenían que estar ya divididos por esta membrana. Ahora, ya en la actualidad y como ha ido evolucionando los organismos vivos, pues el nivel de complejidad que tienen esas reacciones bioquímicas, pues naturalmente ha ido cambiando de manera abismal. Como les mencionaba, la naturaleza propiamente de las membranas son de tipo lipídicas, pero ojo, vamos a ver más adelante que tenemos otros compuestos asociados como proteínas y carbohidratos. Y en mayor proporción tenemos presentes a los fosfolípidos. Esa característica tan peculiar que tiene el fosfolípido de tener dos ácidos grasos, puede estar uno saturado, uno insaturado o los dos saturados, acuérdense que tiene esta capacidad heterogénica y que está conjugado con un glicerol y un grupo fosfato, pues les brinda una capacidad muy importante de tener este punto anfipático, de tener una parte que es hidrofílica y otra parte que es hidrofóbica. De esta manera, podemos separar en un medio acuoso los dos compartimentos, porque naturalmente la cabeza polar va a estar direccionada al contacto con el agua, mientras que los dos ácidos grasos estarán direccionados al interior de esta membrana para formar una zona anhídrida, hidrofóbica, y nuevamente tenemos la cabeza polar del otro fosfolípido. Recuerden que es una membrana bicapa. En esta imagen se muestra donde deja claro ver estas dos membranas y ese espacio que está hidrofóbico
anhídrido y bueno, naturalmente el espacio extracelular. Lo que se muestra aquí, tenemos una membrana y acá tenemos la otra membrana. Ajá. Si se fijan, hay zonas en donde todavía se puede llegar a ver esa zona blanca del espacio anhídrido donde están ubicados los ácidos grasos. Y en la parte oscura, más opaca, ahí se vería la parte de nuestros grupos fosfato, de la sección que está ubicada ya de hidrofílica. Nuevamente esta imagen lo que va a hacer referencia es a esa membrana bicapa, cómo están distribuidos esos fosfolípidos. Otra vez, nada más para reforzar, tenemos esa sección que es polar y una sección que es hidrofóbica completamente. Dispondrá las cabezas polares hacia los extremos para entrar en contacto con el líquido extracelular y con el líquido intracelular. Y permitirá también, como lo vimos hace ratito y les comentaba yo, pues la presencia de proteínas o de conjugados con carbohidratos. Aquí lo que se muestra son proteínas que están adicionadas a esta membrana lipídica y que en el ejemplo que se muestra en la imagen son transmembranales. Tenemos porciones de proteína en la sección intracelular y porciones de proteína en la sección extracelular. Entonces, hablando de estos lípidos presentes en las membranas celulares, podemos decir que existen tres principales de ellos. Hablamos de los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, de los esfingolípidos y de los glucosfingolípidos. Aquí lo único que les pediría es evocar a lo que vimos en la unidad de lípidos para acordarse bioquímicamente de cada uno de ellos. Revísenlo porque en la videoconferencia les voy a pedir que nuevamente me describan la fórmula bioquímica de estos compuestos. Y un componente extra que es muy importante que también está presente en la membrana es el colesterol, también de naturaleza lipídica, pero presenta características peculiares que lo convierten en un punto clave y que su presencia en la membrana se vuelva esencial por algo que vamos a ver más adelante. ¿Sale? A lo mejor ustedes ya lo ubican desde ahorita, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hace ese colesterol en la membrana y por qué es tan importante? Muy bien, en esta tabla lo que se muestra es la composición lipídica de algunas membranas biológicas. Otra vez recordemos que estamos comparándolas en el caso del humano, en una membrana plasmática del eritrocito, en una membrana plasmática pero asociado ya con presencia de mielina, en mitocondrias de corazón y en una membrana celular de E. coli. Lo que vemos es el ácido fosfatídico en 1.5, ¿sí? Para el primero, 0.5 para el segundo y no está presente en los dos siguientes. La fosfatidilcolina está presente en 19, estamos hablando de porcentaje, no, perdón, no les había aclarado eso, 10%, 39% en este y 0%. Fosfatidil entalonamina tiene 18, 20, 27 y 65. Es por mucho más superior en el caso de la membrana celular de E. coli. El fosfatidilglicerol no está presente en los primeros tres y presente solamente en la membrana celular de E. coli. El fosfatidilinositol solamente es en el 1% en las dos primeras, ahora aumenta en el 7% en el tercero y está ausente por completo en la membrana celular de E. coli. La fosfatidilserina está en ambas de los dos primeros en 8%, luego baja bastante a 0.5% y está ausente en la membrana de E. coli. En la esfingomielina tenemos que su mayor proporción en comparación con estas cuatro membranas está en 17.5% en la membrana plasmática de un eritrocito humano, 8.5% y ausente en los dos siguientes. Glucolípidos está en el 10% en la membrana plasmática de este eritrocito y aumenta considerablemente a la mielina humana, a 26% y luego ausente en los dos siguientes. Por último, el colesterol está pues de manera
digamos, constante entre las dos primeras membranas, luego disminuye considerablemente a la mitocondria a 3% y está otra vez ausente en la membrana celular de E. coli. Y tenemos otros que, si bien no tienen relevancia en porcentaje en las dos primeras, para el caso de la mitocondria sí, cerca del 23.5%, y en la membrana celular de E. coli. Entonces, lo que pretende esta tabla compartirles es esa especificidad también de las membranas en función del tipo celular y la función de esa membrana, o si está presente en un organelo o si está enfocada a hacer la separación de la célula. Esta característica bioquímica de la diferenciación entre las distintas concentraciones de los lípidos es muy importante porque va a tener una consecuencia sobre las funciones propiamente de esa membrana. Lo que se muestra en esta imagen es esta membrana celular con la bicapa lipídica, en donde ilustra cómo están presentes estas proteínas a lo largo de la membrana y las opciones que tenemos de esta interacción proteica. Me parece bastante ilustrativa, tiene la parte de los fosfolípidos en esa bicapa, orientados como vimos anteriormente, con esas zonas polares hacia la región que va a estar en contacto con el agua y esos ácidos grasos que van a estar hacia la zona anhídrida. Ahora, en cuanto a las proteínas, estas proteínas asociadas a la membrana pueden ser distintas. No todas van a estar ubicadas de igual manera. Va a depender de qué proteína sea de la que estamos hablando y eso a su vez de la función a la que está destinada. Como muestra la imagen, podemos tener proteínas que están subyacentes o están cercanas a la parte de la membrana celular. Sin embargo, no penetran esas capas lipídicas, solamente están periféricas a esta membrana. Tenemos otras proteínas que sí son transmembranales y que tienen una región que exponen hacia el medio externo y una región que queda hacia el medio interno. Es muy interesante este tipo de proteínas porque dependiendo de los aminoácidos en la cadena que se encuentran, pues va a darle esta estabilidad o esta capacidad de poder tener una región que va a buscar no estar en contacto con el agua al ser aminoácidos no polares y una región que va a tener una alta carga de aminoácidos polares que les permite estar estables o cómodos en un medio acuoso. Tenemos otras proteínas que, a diferencia de la primera que les estoy mostrando aquí, con la que estoy acá mostrándoles, pues en esta solamente tiene una región que es transmembranal y lo que se muestra en esta otra es que tiene 4. Ingresa, sale, ingresa, sale, ingresa, sale, ingresa, sale. Tiene 4 regiones que van a quedarse interiorizadas en la membrana celular. Y bueno, también aclara esta ilustración que pueden conjugarse carbohidratos o oligosacáridos tanto a esas proteínas como a los fosfolípidos. Esta imagen lo único que agrega, a diferencia de la anterior, es que muestra esas peculiaridades de las proteínas que pueden estar ubicadas en distintos sitios en esa membrana celular. Otra vez muestra la parte de esas proteínas que están periféricas, adyacentes a la membrana. Después tenemos las proteínas transmembranales completamente que van a exponer regiones de la proteína fuera de la membrana, pero incluye proteínas que solamente penetran en una de las regiones, en una sección de la membrana, en una de las dos capas lipídicas, ya sea la interna o la externa, como se muestra aquí, sin tener forzosamente que ser transmembranal y mostrar sitios en ambos lados de la membrana, como lo que sí ocurre con esta, por ejemplo, ¿no? Que tiene una región que está expuesta a la parte externa y aquí otra región que está expuesta a la parte interna. Esas proteínas que están adyacentes a las membranas son muy importantes porque van a estar a su vez comunicadas con el citoesqueleto de las células, algunas, y otras van a servir
como señalizadores o potencializadores de señales que van a desencadenar una serie de cascadas de señalización que lleven como fin pues provocar un cambio celular, una expresión de un gen, traslocar otros compuestos. Ajá. Y lo que se muestra en esta imagen es cómo está esta red de estabilización proteica en la parte interna de la célula y cómo se conjuga con esa membrana. Las membranas, por su propia naturaleza lipídica, y si solamente estuviéramos hablando de esa parte lipídica, serían muy viscosas, no tendrían una cierta resistencia. Y eso naturalmente no es favorable para la célula, requiere tener una estabilidad y esa estabilidad se las brinda mediante esta participación proteica y posterior asociación con el citoesqueleto. Y eso le permite pues poder tener una cierta capacidad de expandirse y de contraerse esa célula sin perder su morfología, sin lesionar su membrana y pues naturalmente sin morir. Estas proteínas que se van a inmiscuir en la membrana celular pueden estar de diversas formas acomodadas. Como les mostraba anteriormente, podemos tener proteínas que tengan regiones que estén interiorizadas o transmembranales, conservando sitios o cadenas de aminoácidos expuestos en ambos sitios, tanto en la parte externa como en la parte interna, y si a su vez está conjugado con algún lípido, con algún ácido graso, pues le brinda todavía más estabilidad porque ese ácido graso quedará en la parte pues interiorizado en la membrana, buscando el sitio anhídrido que le da más estabilidad. No es hidrofílico, ellos son hidrofóbicos, entonces va a estar buscando quedarse en una región lejana del agua. Y como lo muestra la imagen 2 o en la sección 2 de esta imagen, pues puede tener varias regiones que penetran o pasan en la membrana, no solamente uno. Y tenemos otras proteínas que si bien no cumplen con un diseño morfológico como las anteriores, también son transmembranales, pero están focalizadas a formar más bien como poros, o en esto en especial son muy útiles para las famosas uniones GAP, donde genera un canal de permeabilidad selectiva, sí, pero bastante estable y grande para dejar pasar varios compuestos a la vez. Y después tenemos una proteína que también va a tener dos regiones, ¿sí? Una región hidrofóbica y una región hidrofílica, donde puede solamente ubicarse en una sola sección de esa bicapa lipídica. Ajá. Llámese en la parte en la cara interna o en la parte en la cara externa. Ahora, esto si de por sí ya lo estamos complicando un poco, se va a complicar todavía un poco más, porque esas proteínas se pueden conjugar, como les decía. Aquí lo que se muestra en la imagen, en la parte 5 tenemos una proteína que si bien ella no es la que se inserta en la membrana, la parte que se inserta está conjugada con un lípido, con un ácido graso, y este ácido graso es el que penetra en esa membrana y se queda subyacente a esa proteína. Después tenemos en la parte 6 compuestos que están conjugados aquí ya hasta con algunos oligosacáridos, grupos fosfato y cadenas también de ácidos grasos que van a van a tener la capacidad de penetrar la membrana y anclarse a ella, pero exponer todo lo demás de la sección de esta molécula ya bastante compleja. Imagínense, tiene proteínas, un grupo fosfato, oligosacáridos y lípidos. Y tenemos otras en la parte que está en la imagen 7 y 8, en donde, como se muestra, tenemos dos secciones proteicas independientes ambas de ellas. Tenemos la sección blanca y una sección verde, que lo que hace entender o lo que pretende ilustrar es que también podemos tener proteínas cuaternarias asociadas a la membrana, donde puedan tener subunidades que no partan de la misma, del mismo origen, sino que se requiera estas subunidades que se acoplen y que pueda de esta manera ya quedar estable en esa membrana y pues naturalmente cumplir sus funciones. Un ejemplo muy preciso de esto que vimos hace poco fue la función de esta enzima ATP sintetasa,
que es una proteína que está transmembranal, pero como se acordarán, tiene varias subunidades, no todas parten del mismo origen proteico, son distintas proteínas que se acoplan entre ellas para formar esta macroproteína que tiene capacidad enzimática y que va a estar transmembranal porque como se acordarán tenía una zona que quedaba fuera de la membrana mitocondrial hacia la parte interna y otra hacia la parte externa. Entonces, pues no quiero que solamente se imaginen a estas proteínas solamente a partir de una secuencia exclusiva, sino pueden ser también complejos proteicos. Lo que se muestra en este GIF es las balsas lipídicas, que son bastante interesantes porque agrupan moléculas que participan en rutas en común, lo cual es muy favorable, porque imagínense que tenga que estar buscando un receptor a su siguiente proteína y a su siguiente y a su siguiente y estén dispersas a lo largo de toda la membrana, eso va a tomar tiempo y va a limitar la señal y hasta la va a ocasionar que se pierda. Entonces, el que se muevan en bloque es muy interesante para conservar cercanas a moléculas que intervienen en rutas similares. Ahora, ¿cómo se llevan o cómo se realizan acorde a qué están estas balsas lipídicas? Es a la cantidad de colesterol que está presente. Ese colesterol que les mencioné en diapositivas anteriores va a darle, bueno, varias características. La verdad es que es muy importante su presencia en la membrana, pero entre ellas es que le brinda resistencia. El colesterol es más rígido, entonces a mayor concentración de colesterol en ciertas regiones va a hacer rígida esa zona y entonces permitirá que se desplace en bloque, lo cual es de verdad muy útil para la señalización celular. Aquí se muestra una tabla donde hay sustancias o compuestos iones que dependiendo de su ubicación extracelular o intracelular es la concentración en consecuencia. Esto es también bien importante porque gracias a estas membranas podemos tener una especialización, una individualización muy peculiar sobre las características físico-químicas de cada región a lo largo de la compartimentación de las membranas. Y ese cambio, pues, nos permite fomentar, por ejemplo, un impulso nervioso, acarrear compuestos mediante gradientes de concentración y bueno, es muy importante para la estabilidad y la ósmosis propiamente de esas células. Entonces, lo que se muestra es cómo está ese sodio, tiene una mucho mayor participación en la concentración extracelular que en la intracelular. No quiere decir que no haya nada en la parte interna, ¿eh? Chéquense si tiene 10 milimolar por litro, pero contra 140 extracelular. Después tenemos ese potasio, donde es inversamente, ¿no? Tenemos en la parte extracelular muy bajo y en la parte intracelular muy alto. En especial estos dos son importantísimos, no quiere decir que los otros no lo sean, ¿eh? Pero en especial estos dos son muy importantes para la bomba de sodio y potasio. Tenemos mucho transporte de compuestos asociados a esta bomba de sodio y potasio. De manera que si no se mantienen estos gradientes constantes, se limitaría o se detendría el transporte de otros sustratos, ¿sí? Después tenemos al calcio, donde está presente mayor en el líquido extracelular, aunque la diferencia no sea tan enorme como lo vimos con los dos anteriores, hay una diferencia pues importante. Después tenemos ese magnesio que está más presente o en mayor concentración en el líquido, en el fluido intracelular. El cloro, que es por mucho también más elevado en la parte del fluido extracelular que en el intracelular. Después tenemos el bicarbonato, que está en mayor concentración en la parte extracelular que en la intracelular. Después vamos a tener el fosfato, en donde está también a la inversa que del anterior, donde tenemos más concentración en la parte intracelular que de la extracelular. Y después tenemos como ejemplos la propia glucosa y las proteínas. Estas características bioquímicas que le permiten tener una individualización de los procesos en las membranas
es muy importante porque hay enzimas que son específicas de esas regiones. Lo que se muestra en esta tabla es la membrana, en este caso una membrana citoplasmática, y enzimas que están presentes exclusivamente en ella, como la 5-nucleotidasa, la adenilciclasa o la ATPasa, ¿no? La bomba de sodio y potasio. Después tenemos en el retículo endoplasmático a la glucosa 6-fosfatasa. Después en el aparato de Golgi, dependiendo de la cara en la que estamos hablando de ese aparato de Golgi, eh, puede ser la CLC-NAC de transferasa 1, y dependiendo del punto de que estemos hablando de esta membrana en el aparato de Golgi, esa enzima ahora es muy importante porque recordemos lo que hace el aparato de Golgi. Y después tenemos la membrana interna de la mitocondria, que como les decía en diapositivas anteriores, está presente la ATPasa sintetasa, la ATP sintetasa, bueno, también tiene actividad ATPasa, si va en un sentido contrario. Y pues bueno, el punto es que estas enzimas se ubican de manera especializada dependiendo de esas membranas en función de las condiciones bioquímicas que requieran para tener y ser funcionales. Son específicas del sitio. Lo que se muestra en esta imagen es el colesterol que vimos anteriormente, que es muy importante en las membranas. Bueno, es muy importante en varias rutas del organismo, pero ahorita hablando de las membranas, su participación es muy importante porque le va a dar resistencia. Tiene una peculiaridad bioquímica relevante. Recordemos que ese colesterol tiene un grupo hidroxilo en un extremo que le va a dar esa cabeza polar que le permite tener cierta interacción en un medio polar, en un medio acuoso. Y después, más del 90% de la estructura de esa molécula es hidrofóbica, es no polar. Esa característica le va a dar o le va a permitir poderse interiorizar e intercalar entre los fosfolípidos en las membranas, como lo muestra esta imagen. Aquí tenemos los dos fosfolípidos y intercalados entre ellos ese colesterol. Este colesterol va a limitar la fluidez de la membrana y lo vamos a ver más adelante cómo es bien importante para controlarla. Ahora, en cuanto a estas modificaciones en la fluidez de la membrana, van a alterar significativamente su función. A mayor fluidez, lo que se comenta es que se incrementa la permeabilidad al agua y otras moléculas hidrofílicas pequeñas, y se modifica también la actividad de ciertos transportadores transmembranales. Quiere decir que va a aumentar esa capacidad de movilizar moléculas de tipo hidrofílicas porque está más fluida, está más laxa, vamos a decir. La fluidez está determinada por el grado de insaturación de los fosfolípidos presentes, así como por la presencia de colesterol. Muy bien, en lo que se muestra en estas imágenes es la diferencia dependiendo de la temperatura en cuanto a la fase, que ya sea gélica o en la fase fluida de la membrana. En la parte izquierda vemos la participación de una mayor concentración de ácidos grasos saturados en una temperatura baja, y eso va a ocasionar una mayor rigidez de la membrana y estar más apegado hacia una fase de tipo gel, en donde va a existir cierta resistencia de esa membrana. Y después tenemos, al aumentar la temperatura, cómo va a cambiar y puede darse esta insaturación de esas cadenas de los ácidos grasos, y va a romper las interacciones que se dan entre los ácidos grasos de los fosfolípidos, y esto ocasiona que se vuelva ahora una membrana más fluida. Entonces, como lo vimos, la temperatura va a estar directamente relacionada sobre la capacidad o la proporción de fluidez. En función de esta temperatura y cómo va modificando de la fase de gel a fase fluida, se le conoce como una temperatura de transición o TM. Entre más ácidos grasos saturados y de cadena sea más larga y que estén presentes en esa membrana, quiere decir que va a haber una mayor cantidad de interacciones entre estas cadenas de los ácidos grasos, y esto va a aumentar esa fase en gel
modificando entonces esa temperatura de transición. Y el colesterol en las membranas también modifica la fluidez. Es muy importante, como les decía, es una molécula muy rígida que va a romper las interacciones entre los fosfolípidos porque se intercala, y aquí va a modificar la fluidez de esta membrana. A temperaturas menores del ATM, o sea, cuando está en fase en gel, el colesterol interfiere con la interacción entre los ácidos grasos y aquí limita que se vuelva muy rígida esta membrana. Quiere decir que este colesterol aquí está abonando a que se mantenga cierto porcentaje de fluidez. Y a temperaturas mayores de TM, en donde estamos hablando de la fase fluida, aquí es a la inversa, donde la propia membrana va a ser fluida en demasía porque hay muchos ácidos grasos insaturados. Aquí es al revés, este colesterol que es rígido va a limitar que tampoco se exceda de esa fluidez de membrana y que mantenga cierta rigidez. Entonces, si se fijan, ese colesterol sirve en ambas condiciones, tanto en temperaturas bajas, donde va a buscar que tampoco se vuelva tan rígida la membrana al romper las interacciones entre los ácidos grasos, así como en caso al inverso, en donde la temperatura de la TM sea mayor y se esté favoreciendo de manera desproporcional la fluidez de la membrana, la propia molécula del colesterol, al ser rígida, va a darle estabilidad para que tampoco se exceda en esa fluidez. Entonces le brinda cierta estabilidad a esa membrana. Ahora, lo que se está mostrando en esta imagen es que estos fosfolípidos pueden ir cambiando. Lo que se muestra en la primera sección, en la parte superior, es que tenemos en un estado sólido de esa membrana o rígida, donde la cantidad y características de esos ácidos grasos saturados son mayores, y cuando aplicamos una temperatura a esa membrana, puede insaturarse esos ácidos grasos y esto va a modificar o a separar las interacciones que existían en esta parte, donde ya esta doblez que se le da al ácido graso por la insaturación, pues limita mucho la interacción y eso la convierte en ser una membrana más fluida. Y ahora lo que se muestra aquí es que estos fosfolípidos son dinámicos y pueden estar movibles a lo largo de esa membrana. De hecho, pueden hasta ocurrir que cambien de la capa, de estar en la región de la capa externa a la región de la capa interna. Eso lo vamos a ver más adelante en esos movimientos tan interesantes que tienen los fosfolípidos y en función de que esa membrana es muy dinámica, va a estar adaptándose constantemente. Sobre esa capacidad de distribución de los compuestos en la membrana se descubrió mediante un experimento bastante sencillo, pero no por eso importante, donde se combinaron las membranas de una célula del ratón con las membranas de una célula del humano. Se marcaron proteínas que estuvieran presentes en cada una de ellas con distintos marcadores. Después se fusionaron esas membranas, se hizo una fusión de ambas, en donde tenían por una parte de un eje ecuatorial la división de la célula o de la membrana de la célula del ratón versus la del humano. Se dejaron incubar. Al inicio, como control negativo, inmediatamente se colocaron anticuerpos que identificaban las proteínas y se dieron cuenta que efectivamente tenían al inicio, muy al inicio del experimento, pues una división, ¿no? Donde la mitad estaba la parte de la membrana del ratón y la otra mitad estaba esa parte de la membrana del humano. Después se incubaron durante 40 minutos y se repitió esta identificación mediante anticuerpos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que había existido una redistribución de estas proteínas a lo largo de la membrana y ya no era posible de diferenciar o dividir de una manera tan simétrica como al inicio la distribución de estas proteínas de membrana, y entonces corroboró y pudo demostrarse que los compuestos que están asociados en la membrana son dinámicos y van a mantenerse distribuyéndose dependiendo de los requerimientos de esa célula. Entonces no son rígidos, no se quedan donde están. En esta imagen, reforzando lo que hemos visto hasta aquí,
muestra a esa bicapa lipídica donde ubica a estos fosfolípidos orientados hacia su capacidad de estar en contacto con el agua o no. Están presentes las proteínas tanto transmembranales como periféricas o solamente interiorizadas en una parte de la membrana, y posteriormente muestra todavía esa combinación con carbohidratos tanto en un compuesto proteico como en un lipídico, y por último agrega de manera mucho más clara la participación de estos filamentos del citoesqueleto que vimos anteriormente, que le brindan estabilidad y resistencia a la membrana en la cara interna de la célula, naturalmente. Se menciona que existe el mosaico fluido, o es un modelo del mosaico fluido. Este concepto fue introducido por los científicos Singer y Nicholson en 1972, en donde se dice que la bicapa es fluida y que es asimétrica. Como les he ido mostrando en el video, no se mantiene constante la ubicación de sus compuestos, tiene la capacidad de distribuirse, tiene la capacidad de cambiar si es más resistente o más fluida, y eso ocasiona a su vez que sea simétrica. Si nosotros cortamos de esta manera a la membrana, no tenemos lo mismo de este lado que de este lado. Si la cortamos así, tampoco vamos a tener lo mismo de este lado que de este lado. Si la cortamos así, tampoco vamos a tener lo mismo. Si la cortamos así, tampoco vamos a tener lo mismo. Entonces no hay manera de hacer una distinción por un punto proporcional de la membrana que sea igual entre las dos porciones. Entonces es simétrica entre los compuestos que la componen. Ahora hemos llegado a la explicación de cómo se puede dar esta movilización o distribución de los fosfolípidos. En la primera parte tenemos una distribución en donde se van translocando y moviendo a lo largo de la membrana. Aquí, como se muestra, cambia de ubicación, ¿sí? Está en la parte externa derecha y ahora va a irse modificando su ubicación hacia una parte más a la izquierda, así como también lo hace este fosfolípido, que va de un extremo de la membrana hacia el otro extremo de la membrana. Ahora tenemos otro movimiento de rotación donde gira sobre su propio eje ese fosfolípido y nada más está ahí dando vueltas. Y por último existe un movimiento muy interesante conocido como flip-flop, en donde va a cambiar de la ubicación de la cara de la membrana externa hacia la parte de la membrana interna, que es lo que está haciendo este fosfolípido. Entonces, en conclusión, tenemos la rotación, la traslación, la flexión. Aquí, como se está mostrando en esta imagen, está pasando desde una rigidez de esos ácidos grasos saturados, que son totalmente linearizados, hacia una presencia de un doble enlace que va a ocasionar una insaturación, y esto genera un doblez dentro de ese ácido graso, y eso separa las interacciones entre los dos ácidos grasos y le permite aumentar su fluidez. En cuanto a esta simetría de las biomembranas, en esta imagen se muestra de manera bastante clara la parte del porcentaje de participación de estos compuestos lipídicos en la cara de la bicapa externa, en la parte de la capa externa, y en la parte de la capa interna hacia el citoplasma. El total de fosfolípidos, si se fijan, es el mismo, tiene que ser el mismo porque estamos hablando de una bicapa lipídica de la misma extensión. Sin embargo, las características de esos fosfolípidos sí van modificándose. La esfingomielina está en mayor concentración en la parte externa, al igual que la fosfatidilcolina, pero es inverso en el caso de la fosfatidilentalolamina, donde tenemos la mayor participación en la cara interna, y no se diga de la fosfatidilcerina, en donde es casi nula su participación en la membrana, en la capa de la membrana externa, y siendo mayor su proporción en la membrana interna. En esta otra gráfica se hace el mismo análisis sobre la participación de los distintos fosfolípidos y de los compuestos lipídicos en la membrana, pero
se realizó a partir de la membrana de un hepatocito de rata y se están comparando la distribución porcentual de estos compuestos lipídicos en las diferentes membranas presentes en la célula, tanto la membrana plasmática, la membrana de la mitocondria interna, la membrana de la mitocondria externa, el lisosoma, la membrana nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, el liso y el aparato de Golgi. Si se fijan, existe cierta pues mantenimiento de las proporciones, pero sí cambian de manera fina. En su mayoría, la mayor proporción que está distribuida en las membranas es a partir de la fosfatidilcolina. Sin embargo, ya la cantidad, por ejemplo, de los esfingolípidos va modificándose radicalmente entre ellos, siendo más elevado en el lisosoma. Y en el caso del colesterol, también, aunque está presente en todas, su mayor proporción o participación está focalizada en la membrana plasmática. Y para el caso de la cardiolipina, que es esta azul, se menciona que solamente está presente en la membrana del retículo endoplasmático liso, en el lisosomal, en la membrana de la mitocondria interna y en la membrana de la mitocondria externa, ¿sí? En estos ambos. En los demás están presentes en todos, pero cambian sus proporciones. Ahora, nuevamente vamos a detallar más a fondo las características de estos fosfolípidos presentes en las membranas y su porcentaje tanto en la cara interna como en la cara externa. En el caso de la fosfatidilentaloamina, que es el fosfolípido en mayor proporción presente, estamos hablando del 30% y que su principal participación está enfocada a la cara interna que a la cara externa. En el caso de la fosfatidilcolina, también es el segundo en mayor proporción, pero está más presente en la cara que está externa a la interna, lo mismo que la esfingomielina, que es el tercero en mayor proporción, pero que está más focalizado a su participación en la cara externa que a la interna. Y de aquí en adelante los restantes están más participando en la cara interna que en la externa, pero los porcentajes son diferentes. En el caso de la fosfatidilcerina estamos hablando del 15% y los restantes, ese 5% restante está dividido entre fosfatidilinositol, fosfatidilinositol 4-fosfato, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato y el ácido fosfatídico, que son muy importantes como segundos mensajeros. Ahora, podemos tener estos fosfolípidos conjugados con distintos compuestos. Como se muestra en la imagen, tenemos a la fosfatidilentaloamina, donde está conjugada con una entalonamina, la fosfatidilcerina, que está conjugada con una serina, la fosfatidilcolina, que a su vez también está conjugada con una colina, y esfingomielina con una mielina. Y la distribución de estos también va a ser distinta. Lo que se está comparando con la imagen a la derecha es la participación asimétrica de estos fosfolípidos conjugados en su distribución y ubicación en las dos membranas, en en esta cara interna o en la cara externa. Y como se fijan, en la cara externa tenemos una mayor proporción de la esfingomielina y la fosfatidilcolina, a diferencia de la cara interna, en donde tenemos una alta concentración de fosfatidilcerinas con una carga negativa muy interesante. Aquí en la parte de su estructura bioquímica tenemos esta terminación carboxílica, donde va a tener una carga negativa ahí importante, que le da esa carga neta negativa, a diferencia de las otras que van a tener una carga positiva. Y eso es muy importante porque nos va dando una introducción sobre las cargas mayoritarias presentes en cada lado de la membrana, y esto principalmente es relevante en células como la neurona, en donde se va a tener que realizar una despolarización, y esto ocasionaría pues llevar y fomentar la transmisión del impulso nervioso. Ahora vamos a hablar de esta permeabilidad selectiva. Tenemos varios compuestos que pueden pasar por difusión pasiva, en especial compuestos pequeñitos sin cargas y que pueden difundirse de manera libre, entre comillas, entre la membrana. En especial, por ejemplo, pues a gases, que son relativamente sencillos que se transporten en la membrana. Agua, entre comillas, porque cada vez se descubren más
estos canales de acuaporinas que limitan y están modulando el transporte del agua, urea, glicerol o gases, ¿no? El propio CO2. Después tenemos ya aquellas moléculas que son más grandes o que van a presentar una carga propiamente y que aquí van a estar limitadas. O sea, la célula no va a permitir que se difunda de manera libre por lo mismo, porque son grandes o porque van a cambiarme la carga y las condiciones físico-químicas entre cada uno de los compartimentos. Entonces tiene que ser una difusión selectiva y principalmente modulada. Ahora, en cuanto a los transportes de solutos, tenemos tres principalmente, conocidos como unipor, que quiere decir que solamente un compuesto va a ser transportado hacia una sola dirección. Tenemos contransportes, que van a estar divididos en dos. El simporte, que quiere decir que vamos a tener dos compuestos que van a ser transportados en la misma dirección de la membrana. Y antiporte, que van a ser también dos compuestos que van a ser transportados, pero van en direcciones opuestas. Uno entra y el otro sale. Lo que se muestra en esta imagen es cómo se da de manera selectiva este transporte de solutos, como les mencionaba al inicio de esta sección, donde la difusión pasiva va a estar focalizada a compuestos pequeñitos o gases que no tengan carga y que sean de tamaño pequeñito, y van a estar principalmente, su transporte va a estar a favor de un gradiente de concentración. Como lo muestra este puntito rojo, aquí tenemos tres puntitos rojos y aquí tenemos uno. Quiere decir que acá tenemos la mayor concentración en una proporción 1:3 y pues que va a haber una difusión simple, ¿sí?, de ese compuesto a través de la propia membrana. Después tenemos el transporte pasivo propiamente, en donde van a participar proteínas transmembranales para formar canales o para acarrear esos compuestos. En el primero, que donde se genera un canal, y en el segundo, en donde requiere de que modifique su morfología y cambie, donde se abre y se cierre este transportador, van a transportar compuestos, pero van a estar los dos a favor de la concentración del compuesto a transportar. Como lo muestra la imagen, aquí tenemos dos bolitas azules y tenemos tres bolitas amarillas, y acá tenemos una y una. También están en una proporción 1:3, quiere decir que van a estar pues movilizándose a favor de su concentración, del gradiente. Y después tenemos un transporte activo, que esto lo vamos a ver más a detalle, pero el que viene indicado en la imagen es querer transportar a este cuadro hacia afuera. Y si se fijan en la imagen, aquí tenemos tres cuadros afuera y uno adentro. Estaría siendo transportado en contra de su gradiente de concentración, y esto, para forzarlo en la naturaleza, requerimos invertir energía. ¿Por qué? Porque en la naturaleza lo que pretende siempre es buscar un equilibrio, de tal manera que los tres anteriores no necesitan energía, siempre van a estar a favor del gradiente. Pero en este cuarto, pues a estar en contra de ese equilibrio natural que siempre se esperaría, pues necesitamos forzarlo mediante la inversión de energía para que de tal manera se fuerce el transporte y, a pesar de que el gradiente sea en contra, se pueda transportar. A esto le conocemos entonces como un transporte activo. Ahora, es bien interesante porque estos transportes activos pueden ser primarios o secundarios. En el caso del primario, tenemos nuestra proteína, ¿sí?, que va a permitir ese transporte, llámese un canal. En este caso pareciera más un canal que una acarreadora, en donde va a buscar modificar o transportar a X sustancia que está chiquita a esta X sustancia que está en grandota. Quiere decir que aquí tenemos poca concentración y aquí tenemos mucha concentración, de manera que vamos a transportarlo en contra de su gradiente. Y como lo vimos en la diapositiva anterior, requerimos invertir energía para que esto se lleve a cabo. Entonces necesitamos que participe una molécula de ATP formando ADP-IP para que se lleve a cabo esto. Y cuando solamente involucra un compuesto o un soluto, estamos hablando de un transporte activo primario. Sin embargo, podemos tener un transporte activo secundario, y aquí se vuelve muy interesante porque por un lado vamos a tener un transporte que sea activo y por otro lado uno pasivo. Entonces aquí, si se fijan, esta X, al igual que la imagen de la izquierda,
va a salir en contra de su gradiente de concentración, de manera que requerimos invertir energía, pero entonces se va a conjugar con otro compuesto, con otro transporte, con otro compuesto, en este caso S, que también, ¿qué creen? Va a ir en contra de su gradiente de concentración, pero ojo, X no, X sí está yendo ya aquí a favor de su gradiente. De manera que entonces, en la primera parte del ciclo, tenemos que X avanza en contra de su gradiente y requerimos energía. Pero esto va a generar una disparidad en las concentraciones, en donde aquí vamos a tener poquito y aquí mucho. Ahora, ese gradiente formado nos va a servir para acarrear a S a favor de X y que a su vez S va en contra de su gradiente y entonces como se acopló al gradiente de X ya no requirió energía, aunque también iba en contra de su gradiente de S. Entonces se vuelve muy interesante cómo se conjugan para poder ahorrar energía y movilizar solutos en contra del gradiente de concentración. Esto que les menciono es muy importante, principalmente en la difusión pasiva y en el transporte pasivo, para poder cambiar las cargas en las membranas. Como lo vimos anteriormente, en la parte de la cara interna tenemos ese fosfatidilcerina que va a tener una carga negativa y que va a favorecer o modular la despolarización de la membrana y eso poder permitir ese impulso electroquímico del potencial de membrana. Entonces lo que estamos viendo aquí es como comienzan a pasar esas cargas positivas, modificando la carga negativa interna, despolarizándola y permitiendo el impulso nervioso. Como lo vimos en las imágenes anteriores, en el transporte pasivo asociado a iones podemos tener un canal en donde va a pasar ese ion a lo largo de esta proteína transportadora o tenemos proteínas acarreadoras en donde va a reconocer ese ion y esta va a modificarse para abrir y cerrar dependiendo de la dirección del transporte o traslocarse hacia la otra cara de la membrana y liberar ese soluto. Entonces, puede aquí tener el reconocimiento de este ion, luego se cambia de posición y lo libera a la parte interna. Aquí tenemos otros procesos que también están a favor de un gradiente de concentración, no requieren energía, sin embargo están identificados mediante proteínas acorreadoras específicas. En este caso tenemos un soluto que tiene que cumplir ciertas características para que sea reconocido por la proteína transportadora y la cantidad necesaria. En el caso del ejemplo, requerimos que se ocupen las dos posiciones útiles de esta proteína acarreadora para que eso favorezca el desplazamiento, la cerrada de una orientación de la proteína y la apertura de la otra, para liberar y poder transportar a ese soluto. Ojo, entre este estado A abierto, donde reconoce o ingresa ese soluto a estado B, no requiere energía. ¿Sí? Por eso es un transporte pasivo. Y ojo, ¿por qué no requiere energía? Porque va a ir a favor del gradiente de concentración. Y ahora, en el caso de los transportes activos, sí van a requerir energía. Ahora, en el caso de que estén en contra del gradiente, por eso requieren que se les invierta energía. Y tenemos dos principales maneras. Una es mediante la energía química, donde vamos a participar o vamos a hacer uso de un compuesto de energía como el ATP. Y otro es mediante una energía fotónica o de luz que también permite incidir y poder transportar ese soluto. Y tenemos esta tercera que si bien no es directamente inversión de energía, es a consecuencia de otra que sí requiere energía, pero que permitió poder tener un gradiente de concentración, por ejemplo, en este caso del cuadrado, que estaría poquito aquí, mucho acá. Entonces el cuadrado sí iría a favor de su gradiente de concentración y eso acopla entonces a poder transportar al círculo amarillo que va en contra de su gradiente de concentración, como la imagen que vimos anteriormente. En esta imagen se muestra el transporte de la glucosa a través de un enterocito.
Y es muy importante, bueno, aparte porque nos permite absorber la glucosa que consumimos a partir de que está presente en el lumen intestinal. Es muy importante porque hace esta integración de los distintos transportadores que hemos visto a lo largo del video. Si se fijan, tenemos una concentración que está baja a nivel del lumen intestinal y es baja relativamente porque a lo largo de todo el tubo digestivo vamos a tener mucha glucosa. Sin embargo, la que está en contacto directo con el enterocito es una concentración menor a la que se encuentra dentro del enterocito y después a la que se encuentra en el líquido extracelular. Como se muestra aquí, tenemos una baja concentración, una alta concentración de glucosa al interior del enterocito y luego fuera en el líquido extracelular ya tenemos una baja concentración. Esta concentración es muy importante porque nos va a permitir favorecer este transporte propiamente de la glucosa asociado y acoplado al sodio. Entonces, en la primera sección, donde tenemos aquí a la glucosa, se acopla a la concentración del sodio, porque si se fijan, la glucosa va a avanzar o a ser transportada en contra de su gradiente de concentración. Y el sodio no, el sodio va a estar a favor de su gradiente de concentración, de manera que este transporte sin port en ambas direcciones va a estar asociado a una proteína transportadora sin requerir una molécula de energía porque se asoció a la participación del sodio. Ese sodio que se interiorizó en el enterocito debe de mantener su gradiente de concentración para que esto no se detenga, de manera que entonces participa una bomba de sodio y potasio para poder sacar ese sodio hacia el líquido extracelular, ingresar potasio y mantener una concentración mínima de sodio al interior del enterocito, eso a su vez favoreciendo entonces el transporte del sodio a gradiente de concentración en este punto y que de esa manera se acople la glucosa. Ahora, la glucosa en este punto va a ser alta, ¿sí? En la primera sección fue en contra de su gradiente, pero en la siguiente sección es a favor de su gradiente. Aquí tenemos menos concentración en el líquido extracelular, más concentración en el eritrocito, de manera que esa glucosa va a poder salir de forma simple, mediante acarrador, pero sin requerir una inversión de energía, a diferencia de esta bomba que sí la requiere. Ahora, lo que se muestra en esta parte es este transporte de la glucosa asociado al sodio con una proteína cargadora. Lo que muestra en el estado A, en esta zona de este proceso, de este transporte, es que está a favor del gradiente del sodio. Si se fijan, requiere de 2 sodios y 2 glucosas para modificar su morfología, cerrar la parte de la cara extracelular de la proteína transportadora o acarreadora y abrir en la cara de la parte interna de la membrana. Entonces, en el estado A va a favor de su gradiente de concentración del sodio, donde se acopla la glucosa. Ahora, en el estado B, donde voltea, donde cierra la parte de su exposición en el espacio extracelular, cierra y abre hacia la parte intracelular, aquí está en contra del gradiente, pero ya la modificación proteica, ¿no?, de la estructura permite ese desplazamiento y esa difusión de la glucosa a pesar de que, como se muestra en la imagen, esté en contra del gradiente. De manera que entonces el transporte de la glucosa acoplado al sodio aprovecha el gradiente del mismo sodio para no requerir o invertir energía para transportarla. Lo que se muestra en esta imagen de manera extremadamente reducida es el proceso a partir de la señalización de la insulina para que culmine en la obtención de glucosa de ese medio en células que no son propiamente ya los enterocitos, ya células en el organismo. Entonces, se libera esa insulina que sirve como una molécula señal que es reconocida por un receptor en la membrana. Recuerden que la insulina no ingresa a la célula. Y de manera extremadamente resumido, aquí se da un proceso de señalización que culmina con la translocación de los GLUT,
que van a permitir captar la glucosa del medio extracelular, interiorizarla hacia la parte de la cara interna del espacio intracelular de la célula, y después esta glucosa que quedó en la parte de la vacuola, en la parte interiorizada de la vacuola, porque aquí estos se generan una doble bicapa que contiene estos transportadores de glucosa, va a salir de esta vacuola mediante estas pincitas que son sus transportadores. ¿Cómo sale entonces la glucosa? En ese GLUT que tenemos, va a tener la primera fase esta es la parte interna y esta es la parte externa, en donde la glucosa ingresa, es reconocida por el transportador, se cierra, después se abre en la sección de la cara interna y eso permite la difusión de la glucosa hacia el interior y vuelve a cerrarse para regresar al punto inicial en este punto en T1 y que nuevamente se dé otro transporte de otra glucosa y así sucesivamente. Ahora, en cuanto a ese transporte de solutos, está sumamente regulado y tenemos varias maneras de que se module la apertura y el cierre de estas proteínas. En el caso de los canales, como se muestra en esta sección, nos van a permitir modificar las cargas y va a estar asociados a canales de voltaje. Después tenemos algunas proteínas que van a estar reguladas en función de ligandos que son reconocidos en otro sitio externo y expuesto de la proteína y que al reconocer la participación de estos ligandos permite la apertura de ese canal. Otros van a estar igual controlados mediante la participación de ligandos, pero en este caso desde la cara interna de la célula. Y por último, tenemos algunos otros que están modificados más bien por una participación mecánica del acercamiento y repulsión entre sus extremos de la proteína, lo cual va a hacer que se abran o se cierren. Esto es muy importante porque está haciendo hincapié de que la actividad que tienen estos canales está influenciada mediante moléculas externas o factores externos, llámese el voltaje, una modificación mecánica o la participación de un compuesto bioquímico o una molécula como un ligando, para modular la apertura y el cierre del propio canal y eso limitar el libre pase, ¿no? de los compuestos. En estas proteínas que generan esos canales transmembranales, lo que se muestra aquí es que tenemos en la imagen de la izquierda esa proteína que va a pasar por varias ocasiones dentro de la membrana y pues bueno, alrededor de estos aminoácidos va a encontrar fosfolípidos. Si nosotros hacemos un corte transversal de esta membrana, veríamos esos aminoácidos ubicados en una distribución de 6 y en un cuádruple de participación y que están rodeados por esos fosfolípidos ahora de color azul y que en su interior generan ese propio canal para el paso de los compuestos. Ahora esto no quiere decir que esté abierto de manera permanente, como les decía en la diapositiva anterior, está bajo regulaciones finas que van a abrir o cerrar dependiendo de lo que se requiera. ¿Cómo es posible que la proteína tenga esa capacidad de ubicarse en la sección transmembranal buscando un sitio que es hidrofóbico o anhídrido? Pues está asociado a las características que tienen sus aminoácidos. Como lo muestra la imagen de la diapositiva, tenemos una proteína bastante grande en donde no vienen indicados qué aminoácidos son, sino la característica bioquímica de ese aminoácido, dividido en amarillo como hidrofóbico, azul como polar y con carga en las rojas. Por la naturaleza de lo que les acabo de mencionar, los sitios donde están más presentes algunos aminoácidos de tipo hidrofóbicos van a buscar
y se sienten más cómodos en un sitio que es anhídrido, que no tiene presencia de moléculas de agua. De manera que esta capacidad de relacionarse o no con el agua le permite a la proteína disponerse y ubicar a las secciones de su secuencia en los sitios más estables. En este caso, pues las zonas que son hidrofóbicas van a estar más estables en la parte intramembranal, que es en donde lo ubica, que es lo que se está mostrando en esta región. Aquí tenemos una elevada cantidad y proporción más favorecida hacia los compuestos hidrofóbicos, aunque no quiera decir que en las demás secciones no estén presentes, también están presentes. Sin embargo, hay una mayor participación y proporción de estos en la sección que queda intramembranal. Ahora, como les mencioné, estos canales no se la pasan abiertos, ¿sí? Se abren y se cierran. Aquí lo que se muestra es, en el caso de la imagen, en el lado izquierdo, es ese canal que está cerrado y en el lado de la derecha es ese mismo canal, pero que se modificó un poco su disposición, permitiendo la apertura de un poro y eso favoreciendo el transporte de solutos a partir de este. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí para comenzar el siguiente video en los mecanismos de endocitosis, exocitosis y rutas de señalización membranal. Les pediría de favor que apunten sus preguntas, sus comentarios y los revisemos en la videoconferencia. Muchas gracias.